La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 15 de octubre del año 2018, cuando son las 5:05 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, justo el día que los ministros exteriores de la Unión Europea discutieron sobre la crisis en Venezuela. Bueno, y se retiró de la mesa una nueva iniciativa de diálogo que, según el diario El País, iba a promover el gobierno español. Los cuerpos de seguridad del Estado se presentaron en la vivienda de la diputada de Voluntad Popular, Adriana Pichardo. Apuntaron a su vigilante y a su madre buscándola sin orden judicial. Recordar que los parlamentarios de la Asamblea Nacional gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, artículo 200 de la Constitución, y el hogar doméstico es inviolable, no puede ser allanado sino mediante orden judicial, aunque sabemos que esto en la Venezuela de hoy no se cumple. Todo ocurre a una semana de la terrible muerte del concejal Fernando Albán, bajo custodia del SEBIN. En palabras de la diputada Pichardo, la acción de los cuerpos de seguridad responde a su contacto con familiares de presos políticos, sobre todo los militares recientemente excarcelados. En rueda de prensa denunció que los padres, hermanos, novias de estos efectivos han sido detenidos y incluso una de ellas perdió un bebé que esperaba. La juez de ejecución que les dio la libertad también la habrían aprendido. Además, informó que el Parlasur, del cual forma parte, ya estaría al tanto de esta situación. La pregunta que nos hacemos es: ¿existen condiciones para un diálogo o negociación con el gobierno? Bueno, en palabras de Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, no. En rueda de prensa, la funcionaria aclaró que el bloque no está buscando suavizar su posición sobre Venezuela de ninguna manera, aunque busca soluciones políticas a la crisis en nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. Continúa la búsqueda de desaparecidos en el río Táchira, tomando en cuenta que el viernes fueron recuperados 2 cadáveres de venezolanos que intentaban cruzar la frontera hacia Colombia. Una situación que el gobierno, saben ustedes, niega. Además, el representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes venezolanos en la región, Eduardo Stein, arribó a territorio colombiano. El diputado de la causa R por Bolívar, Américo de Gracia, denunció que el régimen de Maduro, así lo escribió en su cuenta en Twitter, intenta ocultar la masacre ocurrida en la mina Los Candados vía bochinche entre la banda de El Coporo, ya fallecido, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que ya tiene el control de la zona, autorizados por el gobierno. De esto hemos hablado con ustedes en algunas oportunidades. Además, periodistas venezolanos denuncian que detrás del hambre en nuestro país hay una trama de corrupción que ha hecho negocios con la crisis humanitaria, en un artículo publicado por el New York Times en su versión en español. Esto es Conexión 750, comenzamos.
¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado por el estado Zulia, gobernador, electo por esa entidad, dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para ti y a toda la gente que nos escucha. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas, sobre todo tomando en cuenta la protesta que protagonizaron frente a distintas sedes del SEBIN. Hoy ocurre que la casa, la vivienda de la diputada Adriana Pichardo, que también, como usted forma parte de la Comisión de Política Interior, bueno, investiga lo que ocurre en torno a los presos políticos. Además, se cumple una semana de la muerte terrible del concejal Fernando Albán. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, tantas cosas que podemos hablar. En efecto, hoy hicimos en todo el país, en las sedes del SEBIN, protestas en las que colocamos fotos de Fernando Albán y los calificamos a ellos, a la institución, a quienes cometieron lo que cometieron como asesinos. Lamentablemente, Fernando Albán murió en manos de sus torturadores. Lo torturaron. Le hicieron 3 diferentes tipos de torturas. Lamentablemente falleció y posteriormente su cuerpo inerte lo lanzaron desde el 10º piso para simular un suicidio. Eso es diabólico. Eso refleja que quien está gobernando a Venezuela es agente del diablo. Y lo digo con toda responsabilidad. Yo soy católico. Y los católicos consideramos que el mal existe. Y lamentablemente ese mal está gobernando a través de una dictadura a nuestra patria venezolana. Lo sucedido con Albán es algo que nunca debe pasar en ningún país del mundo. Que alguien, porque tenga ideas diferentes, porque decida, por ejemplo, en este caso, acompañar a Julio Borges, porque eso fue lo que le cobraron, acompañar a Julio Borges ante la Asamblea Anual de Naciones Unidas y en diversas reuniones que se celebraron en el marco de esa asamblea para seguir concientizando al mundo entero alrededor de la realidad que vivimos los venezolanos. Bastó que regresara Fernando a Venezuela, lo detuvieron, lo secuestraron y bueno, pasó lo que ya todo el pueblo de Venezuela conoce. La versión oficial nadie la respeta, nadie la cree. Y por eso yo creo que en estas cosas siempre es importante preguntarle a Nicolás cómo es posible que ustedes hablen de paz cuando lo que producen es asesinatos. A Tarek William Saab, ¿cómo es posible que hables de derechos humanos y te declares defensor de derechos humanos y termines siendo cómplice, encubridor de un acto pero tan bestial como el que cometieron con Fernando Albán? Así que bueno, y a tanta gente que tendríamos que preguntar, a los hermanos Rodríguez, por ejemplo, ¿hasta cuándo la venganza? Yo creo que no tiene ningún sentido lo que están haciendo, porque al final todos los venezolanos terminamos siendo víctimas de esta dictadura. Algunos perdiendo la vida, pero otros perdiendo el trabajo, otros perdiendo las oportunidades, perdiendo las esperanzas, perdiendo absolutamente todo. Esa es la situación que viven los venezolanos. Y por eso hoy fuimos a protestar en las distintas sedes del SEBIN y a decir: aquí estamos y vamos a hacer todo lo posible para que la memoria de Fernando nos sirva de ayuda, de empuje, de estímulo para seguir luchando por la libertad de nuestra patria venezolana. Ahora, diputado, esto que usted dice es bastante grave. No es la primera vez que lo escuchamos. El diputado Juan Miguel Mateus, durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional, donde discutieron el caso de Fernando Albán, también hablaba de la tortura que le infligieron, que le habría provocado la muerte. Yo tengo que preguntarle, ¿tienen ustedes pruebas de ello, o al menos testimonios, para corroborar esta versión, tomando en cuenta que el gobierno insiste en negar lo ocurrido? Tarek William Saab, también ha defendido la versión del supuesto suicidio. Lo escuchamos. Mira, tenemos la versión de adentro. Ahí hay gente que se asquea de lo que están haciendo. No creas tú que ahí hay un pensamiento único en el que todos están absolutamente de acuerdo en estas cosas que suceden. Y gente de adentro fue la que pasó la información de los 3 tipos de torturas que le infligieron a Fernando Albán. Lo sometieron a asfixia mecánica con una bolsa, después le metieron electricidad, después lo metieron en un espacio con agua, y lo que nos informaron es que la razón de su muerte fue el agua, el ahogamiento, terminaron ahogándolo. Esa es información
que sale de allí mismo. Evidentemente no podemos decir más nada, pero es información totalmente corroborada. Nosotros vamos a seguir haciendo nosotros las investigaciones. Evidentemente que no vamos a creer nunca en una investigación dirigida por una persona como Tarek William Saab. Eso no tiene ningún sentido. A ellos los conocemos. Mira, lo que nos pasó aquí en el Zulia, ¿tú te acuerdas que nos persiguieron y nos dieron golpes y nos llevaron a la sede de la policía de San Francisco? Después inventaron una versión completamente distinta. Después dijeron que era que yo estaba siendo golpeado por el pueblo y ellos llegaron a rescatarme a mí. Y yo estoy totalmente testigo de lo que allí pasó. Lo que te quiero decir es que ellos no tienen ningún tipo de escrúpulo para cambiar cualquier versión y decir lo que les dé la gana. Actúan como dictadura que lo único que busca es mantenerse en el poder. No les importa para nada el daño profundo que le están haciendo al país. Eso no les importa. Les sabe a casabe. Sinceramente, son gente que en mala hora llegó al poder en Venezuela y que hoy lamentablemente es el pueblo el que está pagando las consecuencias. Un gobierno debería ser para darle a la gente oportunidades y no para darle a la gente los dolores de cabeza que hoy nos están dando. Así que esa es la versión real de lo que allí pasó. Ahora, diputado, usted mencionaba, actúan al margen del Estado de Derecho, advierte, actúan como dictadura y hoy ocurrió un hecho que otra vez enciende todas las alarmas contra la diputada Adriana Pichardo de Voluntad Popular, forma parte de la Comisión de Política Interior, también del Parlasur. Si me permite, tenemos un extracto de lo que fue su declaración en rueda de prensa, relatando lo que pasó, cómo hombres armados, fuertemente armados, entraron a su casa, apuntaron al vigilante, pero también a su madre, que era la única que se encontraba en el lugar. Si me permite, vamos a escucharla, yo quisiera su reacción. Le pusieron el arma en la cabeza, lo hicieron llamar a mi señora madre de 74 años, que era la única persona que se encontraba en mi casa, allí viviendo solo ella y yo, bajo que le mintiera y le dijera que bajara a firmar un recibo. Cuando mi mamá bajó, lo que se encontró pues fue a esos funcionarios que se identificaron como SEBIN, pero sus camisas y los vecinos luego me dicen que eran de GESIN, a pesar de que ellos dijeron ser funcionarios de SEBIN. Ellos con armas largas le dijeron a mi mamá que tenían que subir a mi casa. Mi mamá le dijo que no y le dijo: señora, ¿vamos a subir por las buenas o por las malas? Así subieron a mi casa, le preguntaron por mí. Yo por supuesto me encontraba aquí en mi oficina como todos los días y le preguntaron por un tal Ricardo Antich. Ricardo Antich es uno de los militares de la aviación que fue liberado el pasado jueves y luego nuevamente lo fueron a buscar esa noche. Como bien lo sabe el país, yo en la mañana pues anuncié la liberación de esos 4 jóvenes militares y en la noche también denuncié lo que estaba ocurriendo con la persecución a su familia y los allanamientos ilegales. Bueno, esa es la única relación que yo pudiese tener con ese joven a quien no conozco, más sí conozco a su familia, conozco a la familia de todos los presos políticos. Soy amiga de todos los presos políticos por su familia, por sus relatos. Claro que durante 4 años yo he sido la voz de los presos políticos. He denunciado todas y cada una de las arbitrariedades y las violaciones a sus derechos humanos. No solo mis compañeros de partido, los de todos los presos políticos, civiles y militares. De esa forma, bueno, ingresaron a mi hogar, entraron a mi cuarto, revisaron hasta por debajo de las camas, continuaban haciéndole preguntas incómodas a mi mamá. Repito, una señora de 74 años que tiene 15 días de operada, por cierto, y que se encontraba sola en la casa. Tratando de confundirla, unos 20 minutos después le preguntan que si ella conoce a Ricardo. Mi mamá le dice que sí, porque claro, efectivamente, uno de mis mejores amigos y de mi familia se llama Ricardo y estuvo el fin de semana almorzando en mi casa conmigo y con mi mamá. Le dicen: ¿desde cuándo no ve a Ricardo? Mi mamá le dice: desde el sábado. Esa es la versión que esos señores se llevaron hoy a mi casa, obviamente, porque mi mamá no está mintiendo, porque mi mejor amigo se llama Ricardo y almorzó conmigo el sábado en mi casa. Y lo digo aquí y donde sea necesario. Más el señor Ricardo Antich no lo conozco a su familia, que efectivamente me llamaron el día jueves, en primer lugar para informarme que los había liberado y luego en horas de la tarde para informarme que el SEBIN y el DGCIN estaban en su casa, por lo que yo lo denuncié en mis redes sociales. Yo no tengo nada que ocultar.
Durante 4 años he mantenido una relación abierta y formó parte incluso del comité de familiares de víctimas de la represión. Junto a Lilian Tintori, junto a ese Solórzano, hemos hecho un extraordinario trabajo y junto a todos los abogados y las ONG en materia de derechos humanos de alzar la voz y mantener la denuncia de todas las violaciones de derechos humanos que se realizan en nuestro país. Ahora, diputado, da la impresión que van contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional, pero ahora también contra familiares de presos políticos. Una de las novias de estos militares aparentemente perdió al bebé que esperaba durante estos procedimientos. Yo quisiera su reacción. Bueno, mira, lo único que yo tengo que decir con respecto a eso, porque no escuché muy bien a Adriana, pero sé más o menos lo que pasó, porque hemos estado en contacto con todos los diputados, es que esto es parte del expediente de represión, de amedrentamiento que tiene la dictadura de Nicolás Maduro. Eso de tratar de que la gente se asuste, que la gente se vaya del país, que la gente sienta esa presión. Y yo creo que ante eso, no solamente los dirigentes, sino los venezolanos, tenemos que lograr vencer el miedo. No te digo que no nos dé miedo, somos personas humanas y evidentemente es indiscutible que hay momentos en los que uno siente que su vida puede estar en peligro, pero ante eso uno tiene que llenarse de fortaleza, de fe, de esperanza, de lucha y seguir trabajando en favor de lograr el cambio que hace falta en nuestro país. Así que toda nuestra solidaridad con Adriana Pichardo, pero no entendí muy bien cuál era el caso de la pérdida de una vida, esa parte no la entendí. No, ella narra que una de las novias de estos militares que buscan los cuerpos de seguridad perdió a un niño que esperaba, estaba aparentemente de pocos meses. Ahora, yo le preguntaría, claro, sobre esto nadie asume responsabilidad, ni lo ocurrido con los padres, con hermanos que han sido detenidos y luego posteriormente puestos en libertad. Yo tengo que preguntarle, diputado, porque hoy comentábamos con los amigos oyentes en el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, bueno, salió a colación esto de un nuevo diálogo, una propuesta que aparentemente evaluó el gobierno español, finalmente no se puso sobre la mesa, así lo publicó el diario El País de Madrid, y yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque entre otras cosas nos preguntábamos, ¿existen condiciones bajo lo que está ocurriendo y acabamos de escuchar para entablar una negociación con el gobierno? Mira, de verdad te digo, María Alejandra, es impresionante que haya gente en países que dicen ser amigos de Venezuela, pero que haya gente dentro de Venezuela que después de todo lo que ha pasado, después de todos los esfuerzos electorales que hemos hecho, después de los esfuerzos de negociación en los que también hemos participado, después de toda la represión, presos políticos, asesinatos, todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, que haya gente que crea que nos podemos sentar a dialogar con el sinvergüenza, delincuente, dictador de Nicolás Maduro, es algo totalmente inverosímil, es algo que nos tiene que llenar de estupor. ¿En qué están pensando? ¿Es ingenuidad o qué es realmente lo que hay detrás de eso? ¿Cómo es posible que presenten a José Luis Rodríguez Zapatero, que es un indigno, que es una persona que no respeta la democracia, que no quiere para su país lo que está viviendo Venezuela, pero que aupa lo que está viviendo Venezuela, que venga a lucir nuevamente como un mediador de qué? Si José Luis Rodríguez Zapatero está contratado por la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que no hay ninguna buena intención en alguien que en este momento, conociendo la realidad venezolana, porque si no la conocieran uno diría, cónchale, lo están agarrando en su buena fe, pero que conociendo la realidad propongan un diálogo o negociación ahora con Nicolás Maduro y con sus cómplices, no tiene ningún sentido, porque lo que están buscando con eso es ganar tiempo para enquistarse en el poder y para impedir que se produzca el cambio que anhela el pueblo de Venezuela. Así que nosotros estamos absolutamente claros en Primera Justicia de que no hay sentido en este momento a un diálogo, a una negociación. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir ejerciendo mecanismos de presión para lograr que en definitiva en Venezuela se produzca un cambio y que el cambio signifique la salida de Nicolás Maduro inmediatamente del poder. Nosotros estamos convencidos de que así debe ser y el único diálogo, la única negociación que se puede dar es para ver la forma en la cual Maduro va a salir, a ver las garantías que hay que darle, pero para que se vaya, no para que se mantenga en el poder. Eso no tendría ningún sentido.
Gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, como siempre, por atendernos, acompañarnos, gobernador electo del estado Zulia, a quien le dieron golpe de estado porque decidió no juramentarse ante la Constituyente Comunal, reaccionando a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta acción de los cuerpos de seguridad, suponemos que son cuerpos de seguridad, porque al final no se identificaron, no tenían orden judicial, contra la diputada Adriana Pichardo de la Asamblea Nacional. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Chicos, vamos a irnos con el sonido de Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Ella advertía que para nada está planteado, eliminar las sanciones personales contra funcionarios venezolanos señalados, por cierto, por delitos de lesa humanidad, muchos de ellos. La escuchamos, vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Hay que tener en cuenta que hay que darle una solución política democrática a la crisis que hay en este país actualmente. Y precisamente por eso vamos a explorar nosotros las posibilidades de establecer un grupo de contacto para ver si hay condiciones para poder facilitar, digamos no de mediación, no hay condiciones para ello, para un diálogo, pero sí para facilitar un proceso político. De alguna manera se trata de estar en contacto con diferentes partes, no solamente el gobierno, sino también. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, una información que nos tocó seguir muy de cerca tiene que ver con la excarcelación de Loren Saleh, quien llevaba 4 años detenido. A él, aparentemente lo sacan del SEBIN, lo llevan al aeropuerto de Maiquetía y hoy día está en la ciudad de Madrid. Para conversar acerca de este tema, saludamos en telefónica a Teresly Malavé, abogada de Loren Saleh, además directora de la organización no gubernamental Justicia y Proceso. Un millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes. Gracias a ti por el contacto. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta excarcelación, que por otra parte se ubica al margen de lo que establece la Constitución con relación al destierro de los nacionales, de los venezolanos. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, está al margen de la Constitución el destierro, pero también está al margen de la Constitución toda esta persecución contra Loren desde sus inicios. La tortura, la violación al debido proceso, todo lo que vino ocurriendo desde el mismo momento que el gobierno colombiano lo entrega
y empieza aquel sufrimiento para él de tortura, el haber ingresado a la tumba junto con Gabriel Vallés, permanecer allí durante 1 año y 10 meses, casi los 2 años, después es trasladado al SEBIN del Helicoide sin tener elementos de prueba de los delitos que se les imputaba. Quiero recordar que se les imputaba promulgar propaganda falsa que causa conmoción, y era un panfleto o un panfleto que tenía la cara del presidente Chávez con una sombra de Pinocho que decía arriba, Chávez miente, no ha acabado con la corrupción, no ha acabado con... y hay escasez de alimentos. Eso me impactó muchísimo, eso fue en el 2010. Luego ellos inventan un proceso en el que dicen que él es director del SAIME de Táchira y que con ocasión de su cargo, él ceduló colombianos para que vinieran a protestar y además alteró la data del SAIME. Todo eso obviamente no lo pudieron probar, porque cuando nosotros solicitamos el acta de nombramiento y juramentación, así como los sueldos que había devengado, sus prestaciones sociales, todo lo que significa ser un empleado público, lo que da cuenta de eso, pues no pudieron. Eso acarrió 53 diferimientos de esa audiencia y finalmente, pues fíjate que le dan esa libertad política. Incluso en la libertad anterior que se dio a través de la Cancillería, fue liberado su compañero Gabriel Vallés y para él pues no hubo libertad, por el contrario, no, porque tenía mayores compromisos políticos, fue la excusa. En el tribunal obviamente nunca lográbamos nada, pero absolutamente nada, ni siquiera que lo llevaran al médico. Es decir, que uno pudiera revisar el Pacto de San José de Costa Rica y todos los tratados y convenios que en materia de derechos humanos ha suscrito Venezuela y le das con un tilde de todas las violaciones de derechos humanos y son todas para él. Esta última, nosotros sabemos que es violación a sus derechos humanos también, pero la vemos con beneplácito por lo que se está viviendo en el país. No lo sabíamos, su mamá y yo, no lo sabíamos, incluso habíamos estado todos estos tiempos acudiendo a distintas embajadas. Ella como madre ha hecho un trabajo extraordinario, un trabajo que de verdad es ejemplo para muchísima gente de amor de madre, y finalmente recorrí con ella las últimas embajadas a las que fuimos. Tenemos ya más de 1 mes, 2 meses aquí en Venezuela, ya lo hizo por el mundo. Y bueno, todos decían ayudarnos. En la última oportunidad nos invitaron a la fiesta de la hispanidad el embajador de España, estuvimos allí. Esa noche no nos dijeron absolutamente nada. Al día siguiente se corre el rumor de que van a liberar a Loren, se enteraron los periodistas primero que nosotros, y nosotros decíamos, no, ¿cómo? Si ayer estuvimos, no, eso es mentira, y no sé qué. Nos fuimos al SEBIN, lo esperábamos que saliera por allí o que lo trasladaran a la Cancillería, no sabíamos, los rumores eran demasiado normal de cuando una gente no está informada. Y bueno, resulta que su mamá recibe una llamada en la que le dicen que no, que se lo llevan a España, y posteriormente puede hablar con Loren en ese momento y le dice, mamá, estoy en el aeropuerto, me voy. Después que Loren llega allá, pudimos conversar con él y bueno, lo decía lo mismo que dijo en las declaraciones. Él no sabía, el SEBIN le dice que le explica, él no cree, cuando lo llevan vía Vargas piensa que lo van a llevar a otra cárcel, que lo iban a trasladar en avión, porque él lo trasladaban, por ejemplo, Caracas, Táchira, para incriminarlo en el delito de Táchira, el que inventaron que acabo de hablar, y dice que cuando vio a las autoridades de España que se identifican ante él, pues se puso a llorar, porque para él iba a continuar esta tortura a la que fue sometido durante 4 años y 2 meses. Ahora, la interpretación de muchos, tiene que ver con el hecho horrendo contra el concejal Fernando Albán, cuyas explicaciones están plagadas de contradicciones por parte de funcionarios del Estado, y esta iniciativa de un nuevo diálogo que finalmente no se puso sobre la mesa, pero que trascendió a los medios de comunicación, que en teoría promovería el gobierno de España. ¿Qué interpretación hacen ustedes de esta decisión, de esta excarcelación de Loren Salén? Sí, bueno, lo del diálogo lo desconocemos absolutamente porque a él nunca le pusieron condiciones de ningún tipo, y a nosotros, tal como te cuento, María Alejandra, nunca nos dijeron nada, ni nos impusieron, ni nos hablaron de diálogo, ni nada por el estilo, ¿no? Eso lo hizo el gobierno con la Embajada de España. Ahora, con respecto a lo del concejal, mira, tú a donde vayas,
la gente lo comenta y no queda la menor duda. Sabes que su mamá, extrañamente, yo creo que esas son cosas de Dios, ella en Caracas ya no tiene casa y ella se quedó en la iglesia de San Miguel Arcángel en el cementerio. Casualmente, paralelamente, el concejal hacía vida allí, pero ellos nunca ni se vieron, ni tuvieron contacto alguno, ni nada, ¿no? El domingo fuimos a misa, estuvimos en la misa de allí, y la gente del cementerio decía, cónchale, el doble sentimientos encontrados. Lloramos por nuestro concejal y nos tenemos que alegrar por Loren. O sea que el tratar de tapar la noticia, lo horrendo, el crimen espantoso que le sucede al concejal, con la noticia de Loren lo pudieron lograr ese día de la libertad de Loren, pero no lo pueden lograr más adelante porque todo el mundo, lo que tú estás diciendo, todo el mundo lo comenta, todo el mundo están tapando lo que hicieron con el concejal, con la libertad de Loren. Tratar de bajar en los medios la intensidad de lo que significaba para nosotros los venezolanos la muerte o el asesinato del concejal. Ahora, evidentemente es una tranquilidad, un alivio que finalmente consiga su libertad o su excarcelación, porque no sé si el proceso continúa abierto contra Loren Saleh. La pregunta que yo le haría a Teresli Malavé, no sé si es pronto, pero todo lo que sufrió, la tortura que le infligieron, va a quedar, en la impunidad, va a caer en la impunidad como otros casos. Esto se ha pensado, evidentemente, insisto, es muy pronto, y él de momento a través de sus redes sociales lo que ha hecho es ratificar su compromiso con Venezuela, pero también evidentemente celebrar su excarcelación. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, definitivamente, claro que van a responder. No es en este momento, no será más tarde, pero esas son violaciones a los derechos humanos, no solo los de Loren, lo que ha pasado aquí con todo el mundo. Eso va a tener su destino. Es muy pronto para que Loren hablara de eso, está absolutamente aturdido. La experiencia, María Alejandra, de todos los... Acuérdate que yo tengo en esto desde el 2004 con los policías, desde 2003, con los policías metropolitanos hasta este momento. Y todos, cuando lo sientas y le preguntas, todos los presos que han liberado sueñan que el SEBIN los vuelve a buscar, eso lo soñó Loren allá. Se confinan a un espacio porque han estado en un espacio cerrado durante muchísimo tiempo. Unos estados de ansiedad grandísimos, se sienten extraños, fuera de contexto, no duermen, tienen desesperanza y luego se vuelven a alegrar. O sea, la situación, más una persona que sufrió la tortura, que sufrió Loren, y Gabriel también, es difícil que de una vez salga y dé las respuestas que uno quisiera, ¿no? Te diera. Incluso le estamos diciendo, tómate tu tiempo, descansa, ríete, ve a un sitio, ve la luna, ve el sol. La experiencia que cuentan también los demás es que quieren ver el amanecer, quieren ver la luna, sentirse vivos, ver a la gente. Bueno, él no sabe cómo sacar de un cajero, por ejemplo. Me ha visto las calles de Venezuela como están, el hambre. Eso no lo ha vivido Loren porque fueron mucho tiempo y los cambios aquí se dan de un momento a otro. Conocer la moneda venezolana para él imposible. Esa experiencia la han contado los presos. Sin embargo, yo sé porque él es un activista de derechos humanos y esto obviamente nosotros lo tenemos documentado ya para interponer su caso ante los organismos que correspondan. Todavía no se ha interpuesto el caso de él en la Corte Penal Internacional, pero sin lugar a dudas eso se hará. No solamente el de él, el de muchos presos políticos. Si me permite, Teresli Malavé, ¿qué cosas tienen documentadas en este caso en concreto? Porque ha sido una situación francamente delicada la de Loren Saleh. Entiendo que estuvo un buen tiempo en la denominada tumba, en el SEBIN de Plaza Venezuela, donde ocurrieron los hechos con el concejal Albán, ¿correcto? Sí, tenemos documentado las torturas que le fueron proferidas a él y a Gabriel en la tumba. Acuérdate que la tortura que se le profirió a ellos era tortura blanca, que es una tortura psicológica continua, constante durante muchísimo tiempo. Tenemos el aislamiento que fue sometido, tenemos la falta de traslado. Es que el documentarlo, por ejemplo, de la violación al debido proceso, te pongo un ejemplo, los 45 diferimientos de él y el juez lo justificaba porque el SEBIN no lo trasladó. Eso es una justificación que a los efectos internos venezolanos le sirve al juez, pero a los efectos externos no le va a servir. Porque se supone que un juez cuando dicta una medida o cuando dicta una decisión tiene que hacerla cumplir. Desde el punto de vista, ellos están desde el punto de vista constitucional obligados a hacerla cumplir de la manera que
ellos consideren dentro de lo legal, y ellos no hicieron el menor esfuerzo. No hay traslado, no hay traslado. En la violación del derecho a la salud, ahí está. O sea, video, solicitud de traslado, hemos dicho todo lo que le aqueja. De esa forma se va documentando. Y él tuvo la oportunidad, cuando la ex fiscal o la doctora Liz Ortega sale y se va antes de irse del país, nos permitieron, habíamos luchado mucho tiempo, el doctor Juan Luis González Taguaruco y yo, que somos sus abogados, los habíamos peleado mucho tiempo para que le tomaran la declaración y él dijera en qué consistió, cuál fue el papel que jugó Katherine Harrington en figuras de él en la tumba, el juez que tenían anteriormente, Miguel, ahorita me acuerdo el apellido, bajó a la tumba, los vio, la burla cuando ellos les decían lo que estaba pasando, todo eso fue narrado, escrito y está contenido en el expediente. O sea, nosotros nos hemos ocupado de que ese expediente quede definitivamente documentado y poder hacer las cosas, probar lo que vamos a decir. Finalmente, continúa abierta la causa contra Lorenza Ley. En segundo lugar, ¿cuándo su madre, dispondrá viajar para verlo? Porque ciertamente es una situación absolutamente irregular que ocurre incluso a sus espaldas. ¿Qué puede comentarnos? Hoy fuimos al tribunal para ver cómo va a sustentar pues el destierro. Aun cuando estemos de acuerdo, yo me muero como abogado y mi compañero Juan Luis González por ver cómo va a fundamentar, a sustentar esa decisión el juez. Todavía no la tenía lista, no nos dieron el expediente. Y bueno, mañana tenemos fijada la audiencia preliminar. Está Gabriel Vallés, que se quedó aquí. Vamos a ver qué va a decidir con Gabriel Vallés. No sabemos, pero hoy no había decisión. El expediente estaba en el despacho. Esas son las excusas que siempre nos ponen para no poder revisar. Pero ya está. Mañana tenemos la audiencia y bueno, vamos a ver qué mañana. Con respecto a la ida, bueno, Yamile tiene que reunir su pasaje. Acuérdate que ellos no son una gente de muchísimo dinero, pero bueno, eso se le está facilitando porque quieren colaborar y ella tiene previsto ir lo más pronto posible. Yo creo que en 2 semanas ya estará reuniéndose con Lori, quiere dejar cosas aquí listas, quiere buscar su pasaporte, sus pertenencias. Bueno, ya se había desprendido de su casa para entregarse aquí en Caracas. Acuérdate que ellos no son de aquí, ellos son de Valencia. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Gracias, Terely Manavé, por atendernos, acompañarnos, abogada de Lorenza Ley, ofreciendo detalles acerca de lo que ha sido este destierro, uno más de una larga cadena de hechos similares, una decisión al margen de nuestra Constitución que está vigente, aunque sabemos otra vez que no se cumple. Ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento de territorio nacional contra venezolanos, artículo 50 de nuestra Carta Magna. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia.
Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el «Consúltalo en el Rivas Mijares». Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos. 750 y lo comentamos al inicio, periodistas venezolanos anunciaron que detrás del hambre en nuestro país hay una trama de corrupción que ha hecho negocios con el drama humanitario y hablamos de un artículo publicado hoy por el New York Times en su versión en español. Uno de estos periodistas nos acompaña. Producto de estas denuncias, él y su equipo han tenido que abandonar el país. Se trata de Eval Scharfenberg, él es un periodista venezolano, coeditor del portal armando.info. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. No, gracias a ti, María Alejandra, por el contacto y por el esfuerzo en pronunciar mi nombre. 1.000.000 de gracias por atendernos, Eval. Pues te pediría una primera valoración acerca de lo que ustedes dejan en evidencia en este artículo, suscrito o escrito a 6 manos. Todos ustedes han venido denunciando lo que ocurre con la crisis humanitaria, con el sector alimentos, con el tema de los CLAP, y a la larga los hechos han puesto en evidencia que las denuncias que ustedes han publicado son ciertas. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, María Alejandra, yo diría que más que una denuncia, el artículo o op-ed, como la llaman en la prensa norteamericana que hoy publicamos, es una ratificación del interés internacional que ya hay sobre este tema, que en efecto partió de un
proyecto de periodismo de investigación que hemos publicado en la página armando.info desde hace 3 años, casi 4 en realidad, ¿sí? Y que, como tú decías al comienzo, pues nos obligó a irnos al exilio a 4 de los integrantes del sitio. Pero, repito, lo que creo que marca esto y que el New York Times nos haya pedido una colaboración para hablar de esto, habla justamente del interés internacional que ya ha despertado esto, algo que nos parece a nosotros muy importante, María Alejandra, porque hasta ahorita se había circunscrito a como otro caso de corrupción entre el carrusel de casos que se denuncian siempre en Venezuela, más allá de que desde nuestro punto de vista, estuviese más probado desde el punto de vista documental. Pero bueno, ya aparte de esta nota en el New York Times, esta semana El Tiempo y El Espectador de Bogotá han publicado también informaciones no derivadas de nuestro trabajo, sino de detenciones que están haciendo las autoridades colombianas aquí en Venezuela vinculadas a este caso, pues no. Desde hace un par de meses, autoridades de Hacienda o de aduana de Panamá, México, Estados Unidos y Colombia se están reuniendo para estudiar en particular este caso, además de otros casos de corrupción donde los dineros venezolanos han circulado en banca internacional. Entonces lo que quiero subrayar, María Alejandra, es que creo que justamente es como una especie de escalada, vamos a decirlo así, pues, ¿no? Ahora estamos en una especie de magnitud internacional de este caso, y creo que es importante, María Alejandra, porque para que todos los venezolanos quienes nos están oyendo en tu programa de radio se den cuenta de que vamos a decir, la escala de este tipo de casos es tan grande que solamente pueden ser abordados de manera internacional, pues tanto desde el punto de vista del periodismo como de la justicia tienen que coaligarse equipos de diferentes países para poder abordar un tema tan grande y tan complejo como este. Ahora, nos llama poderosamente la atención, y ustedes lo destacan iniciando el artículo, que empresarios corruptos en complicidad con funcionarios del Estado han convertido este drama humanitario que se vive en nuestro país en una oportunidad para, hacer negocios, y del cual el gobierno de Nicolás Maduro ni habla ni quiere que se hable. Y entre otras cosas, como tú dices, El Tiempo de Bogotá destaca el vínculo de este empresario investigado y a la fuga, Alex Saab, el supuesto vínculo con el alto gobierno, incluso con el presidente venezolano, una denuncia que ya hizo en su momento Luis Ortega Díaz. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. No sé si a la larga lo que se está investigando en Colombia, las detenciones, la investigación abierta, la cantidad de dinero que se ha blanqueado, en teoría más de 25.000 millones de pesos, de alguna manera corrobora lo que ustedes vienen denunciando. Te escuchamos. Sí, sin duda, aunque es un caso, digamos que aunque tiene los mismos protagonistas, no es el mismo, María Alejandra, pues, ¿no? El caso que ha publicado El Tiempo y El Espectador en estos días en Venezuela, aquí en Colombia, en Bogotá, donde estamos viviendo, se refiere a un caso de una empresa colombiana que hizo aparentemente fingió exportaciones durante muchos años, pues, ¿no? Y a pesar de que, según todos sus registros contables, le iba muy bien, de pronto en el año 2016 cierra repentinamente, porque justamente las autoridades colombianas empiezan a investigar a esta persona, que es Alex Saab, básicamente el empresario, pues, ¿no? Pero la pregunta me da pie para hacer otro comentario rapidito, si me permites, María Alejandra, y es que a ver, yo creo que siempre hay como muchas discusiones para caracterizar el régimen venezolano, pues, ¿no? Que si es un comunismo, que si es una dictadura, y que a veces hay unas discusiones que parecieran que eso fuera fundamental, definir a qué tipo de criatura nos estamos enfrentando, ¿no? Y entonces yo creo que la investigación que hemos hecho, María Alejandra, y esta nota de hoy en New York Times nos ayuda mucho a sostener que en Venezuela lo que hay es una cleptocracia, pues, ¿no? Es decir, es un estado que ha sido tomado por diferentes gangs, por diferentes pandillas vinculadas a veces de manera directa con el crimen organizado, para justamente sacar provecho de la situación dramática que vive en Venezuela, pues, ¿no? De modo que creo que eso es lo que me parece que estamos contribuyendo. Obviamente nos hemos enfocado en el caso de estos dos empresarios, porque, bueno, es el caso que nos ha llevado al exilio, pero podríamos perfectamente nombrar otras redes criminales que están en torno a negocios similares, por ejemplo. Llama la atención, Eval, y creo que lo hemos discutido en otra oportunidad, porque si esto queda demostrado, incluso se denuncia entre alguna instancia judicial, en este momento será seguramente fuera de nuestras fronteras,
que el gobierno crea el problema, la crisis humanitaria, y se estaría beneficiando de ello. Creo que es una de las cosas más graves de este caso y lo destacan ustedes en este artículo del New York Times. ¿Qué puedes comentarnos? Claro, lo más cínico de esto, María Alejandra, es que hay gente que encuentra que hay una oportunidad única de negocio. ¿En qué consiste esa oportunidad? Bueno, es que hay un país que no tiene capacidad de producción interna y que cada vez tienen menos divisas para importar. Entonces tienen que concentrar sus pocas divisas en hacer unas importaciones masivas que son las del CLAP, y de pronto hay unos empresarios que descubren que ellos pueden ser los intermediarios de esa operación, pues, ¿no? Pero una intermediación que no la hacen de manera limpia, Alejandra, sino que con frecuencia, como hemos comprobado en nuestros reportajes, con sobreprecios y, por ejemplo, en casos como la leche en polvo, que ha sido demostrado con estudios de laboratorio de la UCB, además con productos de ínfima calidad, que por ejemplo en el caso de la leche en polvo no cumplen con ninguno de los requisitos nutricionales, tienen excesos en sal, en sodio y en carbohidratos, y más bien déficit en calcio, que es lo que se supone que aporta la leche, pues, ¿no? Entonces, repito, es una cosa absolutamente cínica y perversa. A ver, hay una gente que tiene absoluta necesidad, y ¿cómo saco yo provecho de esta gente que tiene esa necesidad? Ahora, preguntarte, Eval, porque comentamos con los amigos oyentes que el 12 de octubre los ministros de finanzas de la región, incluyendo el jefe del Departamento del Tesoro norteamericano, sostuvieron un encuentro para debatir acerca de las medidas y acordar cómo desmantelar las redes de corrupción, y cito comunicado, que pueden financiar al gobierno de Nicolás Maduro. Y yo la pregunta que te haría es, evidentemente es subjetiva y está abierta a interpretación, si este tipo de hechos, como el que se denuncia o se investiga en Colombia, puede tener relación, es decir, las autoridades se han activado tomando en cuenta el esfuerzo internacional con relación a lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué opinas tú? Mira, la corrupción, y sobre todo en estas escalas, nunca es local, pues, ¿no? Nadie se roba 1.200 millones de dólares del erario público para guardarlo para sus hijos o debajo del colchón, pues, ¿no? Sino que de esos 1.200 millones normalmente los vas a invertir en comprarte unos apartamentos en Brickell Avenue en Miami, o para comprarte unas avionetas en Luxemburgo, o para invertir en Hong Kong, pues, ¿no? Entonces, necesariamente digamos, la persecución, la revelación de este tipo de casos tiene que ser también transnacional, pues, ¿no? Entonces, durante la investigación periodística que hemos hecho, y que mi colega Roberto Deni ha sido básicamente el líder de este proyecto, y Armando.info, pues con frecuencia nos estamos tropezando con evidencias que dicen que autoridades de diferentes países están trabajando detrás de estos casos de corrupción, sobreprecios y sobre todo lavado de dinero, María Alejandra, que como sabes desde el 11 de septiembre se convirtió en un crimen muy importante a nivel internacional, pues, ¿no? Entonces, creo que no solamente es necesario, sino que está sucediendo que el abordaje, tanto desde el punto de vista de la justicia como del periodismo, de casos como este de los CLAP, se está haciendo a nivel internacional. Gracias, Eval, por atendernos, acompañarnos. Eval Scharfenberg es periodista venezolano, coeditor de Armando.info. Suscribe este artículo del New York Times el día de hoy. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos, y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Nos despedimos y lo hacemos